Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Somos en Cristo? Gracias por estar sintonizándonos en esta transmisión dominical. Gracias por estar viendo este video. Mi nombre es Tony y estoy muy contento porque podemos llegar o hemos llegado a un domingo más en el cual podemos aprender y sobre todo escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Antes de comenzar, yo quiero invitarte a que puedas darnos un like a este video, que lo puedas compartir con aquellas personas que tú consideras pueden necesitar escuchar el mensaje que vamos a estar compartiendo. Y como te podrás dar cuenta, ya estamos en YouTube, ya tenemos el canal de YouTube habilitado, entonces también te pido que te suscribas a este canal, nos dejes también un like, nos dejes tus comentarios y nos puedas estar haciendo llegar qué te pareció el video o bueno, mandarnos saludos, lo que tú quieras. Y bueno, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Voy a tratar de ser un poco breve, pero es muy importante lo que tengo que mencionarte el día de hoy. Si tú ya tienes tiempo siguiéndonos, tú sabrás que en nuestra página de Facebook Somos en Cristo hemos estado compartiendo cada 8 días un mensaje sobre el estudio del Evangelio según Juan. Empezamos a estudiarlo hace unas semanas, comenzamos leyendo o estudiando desde el versículo 1 del capítulo 1 y en esta ocasión hoy voy a compartirte el mensaje respecto a Juan 3:16. Si tú quieres ver los demás videos, si tú quieres ponerte al corriente, si no los has visto, te invito a que puedas buscarnos en nuestra página de Facebook Somos en Cristo. Aquí en YouTube vamos a estar subiendo solamente los últimos 2 videos. Así que bueno, si quisieras ver más información, si quisieras acompañarnos y ponerte al corriente en el estudio, lo puedes hacer de esta manera. Y cada 8 días estaremos haciendo una transmisión dominical, estaremos subiendo el video correspondiente a los versículos y capítulos que vamos a estar estudiando, y va a ser así hasta que terminemos de estudiar este Evangelio según Juan. Como te decía, vamos a estar estudiando, o el día de hoy voy a hablar sobre Juan 3:16. Hace 2 semanas comenzamos estudiando el capítulo 3, comenzamos hablando del tema del nuevo nacimiento y veíamos que este pasaje o este capítulo es un diálogo entre Jesús y un principal de los judíos llamado Nicodemo. Jesús habla con Nicodemo porque Nicodemo quería saber más respecto a lo que Jesús tenía que decir, y Jesús le expresa a Nicodemo que es necesario que una persona nazca de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. En este video estudiamos las palabras de Jesús y nos dimos cuenta que el nuevo nacimiento tiene que ver más que nada con una transformación, que esta transformación solamente es a través del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios. Esta transformación no es solamente una ideología, no es solamente una nueva religión, una forma de pensar, sino que el Evangelio conlleva a una transformación radical de nuestras vidas. Hace 8 días vimos lo que Jesús menciona a Nicodemo respecto a que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto. Leíamos el paralelismo que existe entre lo que Jesús menciona en el capítulo 3 y la referencia que hace a un episodio narrado en el libro de los Números, cuando el pueblo pecó y Dios envía a serpientes como respuesta o como juicio a su pecado. El pueblo se arrepiente y Dios le dice a Moisés que levante una serpiente para que cuando una persona fuera picada por una serpiente ardiente, solamente con el hecho de mirar a la serpiente, esta persona era sanada. Vimos un poco a profundidad lo que implicaba ese hecho y cómo esto aplica completamente al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El día de hoy solamente vamos a compartir o vamos a estudiar el versículo 16 del capítulo 3. El título de este mensaje es El amor más grande. Voy a leer el versículo. Es un versículo que muchas personas saben de memoria. Creo que es de los pocos versículos que nos aprendemos, o son de los primeros versículos que nos aprendemos de memoria cuando nos empezamos a leer y estudiar la palabra de Dios. Y dice así, lo voy a leer en versión Reina Valera del 60, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de pasar, vamos a leer o a estudiar cada palabra o cada frase de este versículo. No vamos a leer más, solamente es este versículo. Pero antes de pasar a este estudio, quiero darte unos datos muy curiosos sobre este pasaje en específico de la Biblia. Estudiando me pude dar cuenta que este versículo es el fragmento individual
el versículo individual que más se ha traducido de la Biblia en individual. La Biblia se ha traducido completamente a varios idiomas, pero este es un versículo, o cuando se hace una traducción de un versículo en específico, este versículo es el que más se ha traducido a más de 1900 idiomas y dialectos. También me di cuenta o estaba estudiando que es el pasaje único que más se busca en Internet. Las personas buscan este pasaje o es el pasaje que más se busca en Internet. La frase o la abreviatura de la cita Juan 3:16, ya sea así Juan 3:16 o JN 3:16, es la frase o es uno de los versos que utilizan tanto empresas o personalidades y lo ponen de forma visible en algún producto o de alguna forma lo utilizan para dar a conocer este mensaje. Por ejemplo, la empresa de ropa Forever 21 imprime Juan 3:16 o en inglés John 3:16 en el fondo de sus bolsas con las cuales ellos compras, meten la ropa a las bolsas y en las partes de abajo se encontraba esta leyenda, Juan 3:16. También una cadena de hamburguesas en Estados Unidos que se llama In-N-Out Burger. Ellos imprimen Juan 3:16 en el fondo de los vasos donde sirven las bebidas en este restaurante. Son las dos que encontré más conocidos en internet, pero no sé si tú lo hayas visto. Si es así, déjanos en los comentarios dónde lo has visto. Hay, no sé, empresas que en internet o en algún producto tú te puedes encontrar en algún momento esta frase, Juan 3:16, haciendo alusión a este versículo de la Biblia. Por ejemplo, hay personas en eventos deportivos, esto ocurre más que nada en Estados Unidos, y me ha tocado verlo, de personas que en una cartulina o de forma visible escriben Juan 3:16, esperando a que las personas lo vean. Cuando ellos están en el evento deportivo, levantan la cartulina y ellos muestran de esta forma el pasaje de la Biblia. ¿Por qué este pasaje? ¿Por qué es importante o por qué estos datos curiosos de este pasaje? Porque a este versículo se le conoce como el versículo más famoso de toda la Biblia. Les decía, hay personas que comparten ciertas citas de versículos, pero este versículo es el más compartido, el más citado, el que más se aprende de memoria, el que más se pone, les decía, en productos y se utiliza por personalidades. Pero también este pasaje de la Biblia en específico, toda la Biblia es importante. Dice en la carta de Pablo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, pero este pasaje encierra una verdad muy importante, lo podemos decir como el resumen del Evangelio, y vamos a estudiar por eso paso a paso o frase o palabra por palabra lo que este pasaje nos demuestra, y vamos a darnos cuenta la importancia de conocer este versículo a grandes rasgos. Y vamos a comenzar con la primera palabra de este versículo. Empieza diciendo porque. Esta la conozco, o bueno, le puse como subtítulo la más grande explicación. Nos vamos a dar cuenta que Juan 3:16 es el más grande de los grandes. Encierra las más grandes verdades que nos puede transmitir la palabra de Dios. Y este porqué que estamos comenzando o con el que comienza Juan 3:16 es la más grande explicación. Voy a leer dos versículos antes, versículo 14 y 15 del capítulo 3, lo que estudiábamos en el video anterior, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Te decía, si quieres conocer más a detalle lo que esto significa, puedes ver el video anterior, que se llama Mirar a Cristo. Y dice que esto ocurrió, lo de la serpiente y la obra de Jesús en la cruz, sucedió, dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y posteriormente, o en el siguiente versículo, el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este porque nos está explicando, nos está indicando cuál es el objetivo principal del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nos está explicando el por qué Dios preparó un plan desde antes de la fundación del mundo para que el ser humano pueda ser rescatado de las garras del infierno y del pecado. Este por qué explica el motivo principal de la obra en la cruz. Porque, y posteriormente la palabra que la versión Reina Valera expresa, dice de tal manera. Esta frase de tal manera
nos enseña la más grande intensidad. Podemos entender porque de tal manera lo podemos entender como, o lo podemos parafrasear o traducir o entender como porque Dios amó tanto al mundo, o Dios amó de una forma tan intensa, o Dios amó de una forma especial. Cuando dice de tal manera, está indicándonos que esa manera, por la cual dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, la manera en la cual Dios amó al mundo es una forma muy especial, y vamos a darnos cuenta en los siguientes pasajes por qué es tan especial la forma en la que Dios ha amado al mundo. Entonces, de tal manera nos está indicando la más grande intensidad, la más grande forma en la cual Dios ha amado al mundo. Ahora vamos a ver la palabra amó, porque de tal manera amó. Y esta amó lo podemos entender como la virtud más grande que existe. Dice Pablo en 1 Corintios 13 que el amor es la virtud. Podemos tener los dones que sean, podemos tener la inteligencia, el conocimiento más grande, pero si no tenemos amor, no tenemos absolutamente nada. Somos, como dice la Reina Valera, como un címbalo que resuena. El amor es la virtud más grande, pero yo te decía que de tal manera, dice el versículo, el amor que se expresa en este versículo es un amor especial y único. ¿Por qué? La palabra amor en el versículo o en el texto original, en el griego, se utilizó la palabra agapao, que viene de la palabra en griego ágape. Y esto significa o se puede traducir como un amor incondicional, un amor por elección o un amor por voluntad propia. La palabra, la frase ágape o el amor ágape es un amor exclusivamente divino. En el griego existen distintas palabras que expresan distintas formas de amar, pero la palabra ágape, el amor ágape, es exclusivo o esta palabra fue utilizada solamente por escritores del Nuevo Testamento. Está expresando un amor incondicional, un amor diferente, un amor especial, un amor que sobrepasa emociones, que sobrepasa sentimientos. Es una virtud muy especial y que vamos a darnos cuenta que es muy específica, que solamente pertenece a Dios. Te citaba yo hace un momento 1 Corintios 13. Voy a leer el versículo 4 al 8 para que podamos darnos cuenta de la forma en la cual, ¿por qué el versículo dice de tal manera amó Dios al mundo? Porque Dios amó de una forma muy especial, y te decía en estos pasajes, Dios o el apóstol Pablo nos explica cómo es que Dios nos amó de una forma incondicional. Dice el pasaje, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso, el amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no lleva cuenta de las ofensas, no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta, el amor no tiene fin. Leí este pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos, y el amor de Dios encierra absolutamente todas estas características. El amor de Dios el amor que Dios nos ha mostrado al mundo, a los seres humanos, es de esta forma. Tú puedes decir, a lo mejor, y puedes pensar en alguna persona que ama de esta forma, una persona que en algún momento tú llegaste a conocer que ama, que tiene la mayoría de las características de este amor, pero el amor con que Dios nos ama tiene todas estas características, y esto lo hace un amor muy especial. Por eso empieza diciendo el versículo, porque de tal manera amó, porque el amor de Dios es un amor muy especial y se expresó de una forma diferente o especial. Vamos a verla ahorita. Otro punto para mencionar respecto al amor que Dios nos ha mostrado, podemos darnos cuenta que Dios nos amó a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestra mala actitud hacia Él y sus mandamientos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios fue expresado a nosotros
de una manera que no podemos comprender, porque Dios nos amó y nos ama a pesar de que nosotros decidimos no amarlo a Él, a pesar de que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos renegado de sus mandamientos o hemos sido rebeldes o indiferentes a lo que Él nos dice. Entonces, el amor de Dios, a pesar de que nosotros no merecíamos ese amor, a pesar de que nosotros no correspondíamos a este amor, Él decidió amarnos de una forma especial y diferente. El último punto que vamos a ver respecto al amor de Dios es que el amor de Dios es el motivo principal por el cual Cristo vino a morir por nosotros. ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario? ¿Por qué derramó su sangre? La respuesta más rápida que podemos dar es por amor, por el amor de Dios. Y esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en forma humana? ¿Por qué Jesús tuvo que vivir? ¿Por qué Jesús tuvo que ser enjuiciado de forma errónea? ¿Por qué tuvo que ser maltratado? ¿Por qué tuvo que ser golpeado? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué resucitó? Por el amor que Dios tiene al mundo. Dios amó de una forma tan especial al mundo que no le importó nuestras rebeliones, no le importó que nosotros lo fuéramos a rechazar. Él decidió amarnos de una forma muy especial. Sigue diciendo el versículo: porque de tal manera amó Dios. Y Dios es la persona más grande que existe. El mismo apóstol Juan nos enseña que Dios mismo es la fuente universal de amor. Nosotros podemos pensar en las características o en lo que la Biblia enseña respecto a Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es el creador de todo lo que existe. Dice los Salmos que Dios es el dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. Él es inigualable, no hay nadie que se le compare, es una persona muy especial. Pero Juan describe una característica muy importante que nos habla respecto al carácter de Dios. Dice la primera carta de Juan, igual, pero ahora en el capítulo 4, pero ahora en el versículo 16, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y afirma: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ya hizo y todo lo que Dios va a hacer, lo hace porque Él es la fuente principal del amor. Él es la fuente, Él es la norma para medir la intensidad del amor, por así decirlo, porque Dios en esencia, en su persona, es amor. Eso lo hace diferente de muchas personas que podemos conocer hoy en día. Alguien puede hacer las cosas por amor, pero Dios es el amor, es lo que nos enseña el apóstol Juan, y esto hace de Dios la persona, la personalidad más grande que existe en el universo. Sigue diciendo el pasaje: porque de tal manera amó Dios al mundo, y esta frase al mundo nos explica, nos enseña el más grande objetivo. El amor de Dios es universal, su amor está disponible para todas las personas. La obra de Cristo en la cruz, la muestra más grande del amor de Dios, hace posible que cualquier persona pueda disfrutar el amor. Cuando el versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir que Dios tenía en mente el objetivo de alcanzar al mundo en su totalidad, que el mundo pueda conocer y experimentar el amor de Dios. Ese era el objetivo por el cual Cristo vino. Cristo vino a morir por nosotros por amor, pero tenía un objetivo: que todo el mundo fuera alcanzado. Esto lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si bien es cierto que el Antiguo Testamento se centra en la historia del pueblo de Israel, el mismo Antiguo Testamento nos enseña que Dios tenía preparado o tenía en mente redimir y salvar a todo el mundo a través de la nación de Israel, pero no solamente o exclusivamente al pueblo de Israel. Esto lo vemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, y Dios hace esta declaración. Dice: que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro.
Dios está diciendo que la salvación completa del mundo, no solo de un grupo de personas, no solo de un país, sino de todo el mundo, proviene de Dios. Es cierto que Dios utilizó de forma especial al pueblo de Israel para traer la salvación no solamente a ellos, sino a todas las naciones, pero Dios tenía en mente salvar a todo el mundo. Su amor era, o el objetivo principal era que el mundo entero, no importando su ubicación geográfica, su idioma, sus costumbres, su cultura, ni el aspecto físico de sus habitantes, el amor de Dios está disponible para todo el mundo. Y lo confirma el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. Dios amó de una forma especial al mundo, y cuando dice al mundo, está abarcando a todas las personas en este planeta, incluyéndote a ti y a mí. Dios dice, porque de tal manera, de una forma tan especial, tan importante, tan única, porque de tal manera amó Dios al mundo, el resultado o la muestra del amor de Dios es que ha dado, la siguiente frase que podemos leer en el versículo es que ha dado, y que ha dado es la más grande muestra de amor. El que ama indefectiblemente da. Y Dios es el ejemplo más grande de esto. El que ama, da. La muestra más grande de amor es dar. Y la muestra más grande que Dios dio al mundo es que Él dio. ¿A quién dio? Vamos a ver ahorita. A su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito Jesucristo. Pero Romanos 8:32 nos explica un poquito más a detalle el hecho de que Dios dio. Dice Romanos 8:32, Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no escatimó, no lo dudó, no pensó dos veces en entregar a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos del pecado. Él dice, lo entregó por todos nosotros. Y algo que es fascinante de este versículo es que dice que Dios lo entregó. No lo vendió, no hace un trueque para entregarnos a su Hijo. Él no espera que hagamos buenas obras para que nosotros podamos recibir el regalo de la vida de su Hijo Jesucristo. Él decidió entregarlo sin esperar que nosotros diéramos algo a cambio. Y es la muestra más grande de amor. Su Hijo, su único Hijo Jesucristo, fue entregado por nosotros que no lo merecíamos y que no esperábamos ni siquiera recibir esta muestra tan grande de amor. Ahora sí, el versículo sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué fue lo que Él ha dado? Como ya decíamos, a su Hijo unigénito. Y esta frase, a su Hijo unigénito, nos enseña el regalo más grande que tú y yo podemos recibir en nuestra vida. Él entregó a su Hijo Jesucristo, y voy a leer ahora Colosenses 1 del 15 al 20 para que podamos comprender qué significa que Dios haya entregado a Jesucristo. Dice el pasaje, Él es la imagen del Dios invisible, haciendo mención de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto quiere decir que cuando Dios amó de una forma tan especial, de la muestra de amor más grande que Dios pudo darnos a nuestra vida, y que la única o la muestra más grande que tú y yo vamos a recibir en toda nuestra vida,
es que Dios entregó a su único Hijo, a Jesucristo, que como veíamos en este pasaje de Colosenses, es la preeminencia. Cristo tenía preeminencia, es importante, es la persona más importante, la persona más única, la persona por la cual existen todas las cosas, como también lo vimos en Juan capítulo 1. Y Dios decidió entregar a esta persona tan especial, a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos recibir y constatar su más grande o el más grande amor que podemos recibir. Sigue diciendo el pasaje recapitulando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué o para qué? ¿Cuál es el objetivo de que Dios haya entregado? Sí es cierto que Dios, por amor, que fue la principal causa por la cual Dios entregó a su Hijo, pero ¿cuál era el objetivo por el cual Dios tenía que entregar a su Hijo unigénito? Dice la siguiente frase, para que todo aquel, y para que todo aquel es el más grande alcance. Como ya vimos, Dios tenía en mente que todo el mundo conociera su amor. Este pasaje hace énfasis en que el amor más grande, el regalo más grande, están disponibles para todas las personas. No importa en qué época, no importa en qué país, no importa el idioma, no importa de qué familia vengas. El amor de Dios, el regalo más grande, el regalo de su Hijo Jesucristo está disponible hoy, estuvo disponible antes y estará disponible en un futuro. Dice segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y termina diciendo el versículo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El evangelio, la salvación que viene únicamente por Jesucristo, está al alcance de todas las personas en este mundo. Hoy tú y yo tenemos a nuestro alcance este mensaje de salvación, esta muestra de amor tan grande. Es por eso que Dios decidió entregar a su único Hijo. Él decidió entregarlo por amor para que nosotros podamos ser salvos, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero para que todo aquel está mencionándonos que el alcance es absolutamente universal. Sigue recapitulando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahora sí seguimos con la frase, que en Él cree. Que en Él cree nos está hablando el único requisito que necesitamos para poder recibir este regalo, el único requisito que nos pide Dios para que podamos sentir, experimentar y vivir este amor tan grande, es creer en Él. No tenemos que hacer nada, no tenemos que viajar a un lugar en específico, no tenemos que hacer ciertos rituales, no tampoco depende de mi posición socioeconómica, no depende de mi grado de estudios, no depende de cuánto dinero tengo en la cartera hoy en día, no depende de nada, no depende ni de tus errores pasados, ni de los errores que cometas el día de hoy, porque el único requisito que Dios pide es que creamos en Él. El único requisito para recibir este regalo es la fe. Esto lo podemos leer más que nada en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios, pero el vehículo, el requisito que tenemos para poder recibir la gracia de Dios solamente es creer. Como les decía al estudiar este Evangelio según Juan, que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de nuestra fe en Él recibamos la vida eterna. El propósito de que Dios demostrara su amor a través de entregar a su Hijo Jesucristo es que para que todo aquel que en Él cree, dice la siguiente frase, no se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esta frase, no se pierda, nos habla de la más grande condenación que existe en el mundo. El resultado de no recibir el regalo de la salvación que Dios ha mostrado a través de su Hijo es la muerte, y no solo la muerte física, sino también la muerte eterna. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Si tú y yo no recibimos el regalo de la salvación por medio de Jesucristo, si tú y yo no decidimos creer en Jesucristo, estamos indefectiblemente condenados a vivir eternamente y para siempre fuera del amor de Dios, fuera de la presencia de Dios. Lo confirma nuevamente Romanos, pero ahora capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. El resultado de no recibir a Cristo es la muerte, no solamente muerte física, sino una eternidad separados de Dios, una eternidad sin tener otra oportunidad para poder acercarnos a Dios. Dios envió, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo de esta eterna condenación. Y recapitulando entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y la última frase es, mas tenga vida eterna. Esta frase, mas tenga vida eterna, nos habla de la bendición más grande que tú y yo podemos recibir. Solo con creer en Jesucristo no nada más nos va a librar de la condenación, nos va a traer la más grande bendición. Que esta más grande bendición es la más grande posesión que tú y yo podemos recibir. Una vida eterna, una vida no nada más eterna, una vida plena, una vida con Jesucristo y en la presencia de nuestro Dios, lo contrario a la condenación. Voy a volver a leer Efesios capítulo 2, pero voy a leer el versículo, primero voy a leer Juan 10, 28. Dice, y yo, está hablando el Señor Jesucristo, les doy vida eterna. Y esta vida hace que nosotros, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. La vida que Jesús nos ofrece es la más grande bendición que podemos recibir. Y esta bendición, algo muy importante, es que nadie nos las puede quitar, ni siquiera nosotros podemos, cuando una vez que la recibimos, no podemos hacer nada que nos haga que nos arrebaten esta bendición. Ahora sí voy a leer Efesios 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dios ha decidido, recapitulando el versículo, Dios nos amó, Dios te amó a ti, que me estás escuchando y estás viendo este video. Dios te amó de una forma tan especial, a pesar de que probablemente tú nunca hayas escuchado esto, a pesar de que hoy en día tu vida no sea lo que tú crees que debería de ser, a pesar de que las personas a tu alrededor digan que no hay salida para ti, ya no hay más remedio, Dios te amó tanto que aún siendo tú como eres, Dios ha decidido entregar a su Hijo Jesucristo. Y si tú decides poner tu fe en Él, no vas a ser condenado, nadie te puede condenar, sino que tendrás vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ya entendemos, ya tratamos de comprender este versículo, este pasaje, lo que Jesús dijo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy quiero invitarte a que tomes la decisión más importante que vas a tomar jamás. Esta decisión va a traer consecuencias, no nada más en estos momentos, en esta vida, sino en la eternidad. Como vemos, como ya hemos estado estudiando en estas últimas semanas, Dios ha hecho todo lo necesario. Dios ya hizo hasta lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer para ofrecernos el regalo de la salvación. Sin embargo, cada persona debe decidir si recibir ese regalo o no. Recordando lo que vimos en el video de hace 8 días, el video de Mirar a Cristo, no bastaba con que Moisés haya levantado a la serpiente, no bastaba con que Dios haya dado el camino a la salvación, no bastaba con que Moisés haya levantado a la serpiente. Si una persona era picada, dependía de ella si miraba a la serpiente con fe, y si no lo hacía, indudablemente iba a morir. Ellos, en ese pasaje en Números, tenían que tomar una decisión. Mirar a la serpiente con fe era confiar en lo que Dios decía. ¿Cómo era posible que solamente con mirar a una serpiente de bronce nosotros podamos ser salvos de la muerte? Podía ser la duda de los israelitas en ese momento, pero ellos, confiando en que era lo que Dios había dicho, si lo hacían, ellos recibían la salvación. La decisión más importante que puedes tomar tú en tu vida en la tierra es creer en Jesucristo
o no creer. Dios ya hizo absolutamente todo, ya no podemos hacer nada más, no vas a encontrar otra salida, pero no depende, si decimos, bueno, es que Cristo ya murió por mis pecados, el hecho de que Jesucristo haya muerto ya por tus pecados, el hecho de que el sacrificio de Jesús haya sido perfecto, como lo enseña Hebreos capítulo 10, eso no va a traerte la salvación. ¿Por qué? Porque depende de tu decisión. Lo único que tienes que hacer es decidir si crees en este mensaje, en este evangelio, o no decides creerlo. El hecho de no creerlo, el hecho de rechazar este regalo, trae como consecuencia la condenación. Vamos a profundizar más en el siguiente video, en el versículo 18 del capítulo 3. Esta frase, el no creer, es lo que trae condenación, ya que no hay otro camino que podamos recorrer para recibir la salvación. Voy a volver a citar el Evangelio según Juan, pero ahora el capítulo 14, versículo 6. Jesús respondió, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay nada que tú puedas hacer, porque Dios ya hizo todo lo que se tiene que hacer a través de Jesucristo. Solo Jesucristo es el camino, solo Jesucristo es la verdad y solo en Jesucristo está la vida. Él es la vida. Hoy yo te invito, ya que estudiamos este pasaje, este versículo tan importante, este versículo que encierra, como nos acabamos de dar cuenta, una verdad tan importante, yo hoy te invito a que tomes la decisión de poner tu fe y tu confianza en Jesús. Puede parecer o puede ser que si tú nunca has escuchado este tipo de mensajes, puedes pensar que esto es locura, pero efectivamente Pablo nos enseña en sus cartas que para el mundo el evangelio es locura. Pero si tú decides poner tu fe y tu confianza en Jesucristo, yo te puedo decir que no vas a ser defraudado, que vas a encontrar todo lo que puedes buscar en otros lados, pero no vas a encontrar jamás lo que tu vida necesita. Y el único camino para ser librado de la condenación está en Jesucristo. Quiero terminar este video invitándote a que pongas tu fe y tu confianza en Jesucristo. Si tienes alguna duda, si quieres saber un poco más, no te olvides en dejarnos un comentario, dejarnos ahí tus dudas. Nosotros trataremos de responder a los comentarios. Y con esto terminamos este video. Les doy las gracias por escucharnos, les doy las gracias por sintonizarnos. Les decía, déjenos en los comentarios sus mensajes, sugerencias, sus dudas y denle like al video, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Gracias por estar con nosotros y si Dios lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Que Dios te bendiga. Saludos.